Oiga, esta mañana nos complace mucho tener la participación de don Eduardo Leblanc. Él es nada más y nada menos que el defensor del pueblo. ¿Cómo está usted, señor defensor? Bienvenido a Infoanálisis. Buenos días, muchas gracias. La verdad que me gusta que me invite a este programa porque es para gente inteligente. Entonces me siento que soy una persona inteligente porque estoy en el programa muy bien escuchado. Muy bien, gracias. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Alexandra, don Rubén. Buenos días, don Guillermo Adames. Oiga, defensor, la crisis migratoria ha llegado ya a extremos impensados, ¿no? Ayer los Estados Unidos de América hizo un anuncio que ha dejado a mucha gente petrificada y que toca a Panamá. O sea, Panamá es parte de ese plan establecido por los Estados Unidos de América. El mismo consiste en lo siguiente: cualquier persona que intente entrar a los Estados Unidos procedente de Panamá o de México, que no vaya por vía aérea, es más, lo pone más claro, que llegue de a pie o terrestre o nadando o a través de un buque o lo que sea, que no sea por línea aérea, va a ser devuelto a México. Y eso fue un acuerdo que hizo el presidente Biden con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su opinión, señor defensor, el impacto que esto va a tener para Panamá, ¿cómo lo visualiza usted? Sí, bueno, primero de todo tengo que decir es que, para entrar en contexto, Estados Unidos no fue signatario del convenio de Marrakech, el convenio de la OIM, de la migración segura, ordenada y regular, por lo cual ellos dictan sus propias políticas, como todos los países también pueden dictar sus propias políticas, porque por más que tú seas signatario, al final puedes, si deseas emitir una política. Ese es uno. Dos, nosotros estábamos esperando algún tipo de lineamiento por parte del gobierno americano. No sabíamos que iba a ser tan estricto. Pensábamos en algún momento que iba por la política que había tenido el señor presidente Joe Biden, pensamos que iba a corresponder más bien a apoyos económicos. Recuerden que el secretario de Estado dijo que habían 300 y tantos millones de dólares para apoyar la migración. Entonces, sí pensábamos que de esos 300 y tantos, una colita iba a pegar algo para Panamá, pero lo que se dio antes ayer, fue ese comunicado, el cual tenía efecto a las 6 de la tarde de ese día. Lo cual ocurre es lo siguiente: tenemos personas que están en el movimiento humano, que están en ese cono norte de Centroamérica, que están haciéndole presión a la frontera guatemalteca-México, donde en realidad es donde va a ocurrir ese embudo, ¿no? Y adicional tenemos a unas personas que están en Ecoclí, que alrededor de 10.000 personas que están represadas ahí, de alguna forma retenidas ahí, no por la política americana, no porque hay una política panameña en la frontera, cerrar la frontera de Arenita, que es imposible, sino por temas comerciales de allá. Entonces, ellas entran en una incertidumbre. Ayer, y disculpa que me extienda, pero creo que hay que aprovechar el 100% de este hermoso programa. Ayer tomamos comunicación con autoridades de Colombia, donde vamos a tener una reunión en la semana del 25, donde están viendo la posibilidad de hacer un cordón humanitario de vuelta a Venezuela. Porque hay personas, el grupo de personas que ha estado migrando de Venezuela son personas de muy bajos recursos. Entonces ya se les han acabado los recursos como para regresar a Venezuela, o algunos tienen muy contados para estar por lo menos en Panamá, que saben que en Panamá los trasladamos hasta Costa Rica y jugarse la suerte de Costa Rica adelante, que no tienen esta misma orden que tiene Panamá. Eso que usted dice dentro de lo expresado por el gobierno de los Estados Unidos. Cualquier venezolano que intente entrar de la forma como dijimos será inelegible. Ojo, no podrá regresar más a los Estados Unidos por una parte y por la otra. Lo que hace los Estados Unidos es que lo va a regresar a México. No va a ser regresado a Venezuela porque Estados Unidos tiene problemas. Ni a Panamá. Con Venezuela, ni a Panamá tampoco. Entonces, el problema es eso. Pero yo leí una nota, unas declaraciones suyas, en la cual usted había manifestado que usted preveía el aumento de la migración. Eso fue el mes pasado. Y que el 70% de los migrantes que cruzan Darién son venezolanos y 15% son menores de edad. Imagínense esa tragedia que se vive en esa selva tupida, tan densa,
donde lo que no hay es número de lo que han muerto, de lo que no han podido hacerlo, ¿no? Pero esos números usted siente que van a ser impactados con esta nueva medida, señor LeBlanc. Nada más para tenerlo en contexto, al día de hoy, cifras de hoy, han entrado en octubre 32.851 personas. En total, 184.433. Venezolanos, 133.762 personas han circulado, ¿no? Y de ahí las demás nacionalidades, pero por mucho, ¿no? La ecuatoriana, 9.000 y sencillo. Mire, estas cifras van a seguir de 2.000 a 3.000 personas diarias, que es lo que tenemos, hasta que baje, y eso pasó con el año pasado con los hermanos de la República de Haití, que bueno, que no solo venían de Haití, sino de Brasil y otros lados, que también los habían aguantado un poquito Necoclí. Y en ese tiempo, que no descartamos que también sea, los habían aguantado exprofeso para aumentar los valores de los pasajes de lancha hacia Capurganá. Así que tampoco descarto eso. Eso es lo que va a ocurrir, que los que están allá comiencen a bajar, los que no se regresen, si no se logra este puente humanitario, comiencen a bajar hacia Panamá hasta que más o menos en 20 días pueda bajar un poquito la ola de personas. Alessandra. ¿Y cuán real, defensor, cuán real o cuán certeras son esas estadísticas por las dificultades propias que lleva tener un control en esa zona como la que es Darién? Y hace unos días aquí en el programa comentábamos una publicación del diario El País de España que hacía referencia a que en lo que va del año han muerto o desaparecido 30 personas en Darién, 9 de ellos niños. Y el comentario que hacíamos era precisamente que cuán certera será esa cifra. Y obviamente cuando uno ve cifras o escucha cifras, puede parecer muy frío, pero cuando ya ve los testimonios, porque estas personas están con sus teléfonos celulares documentando esa travesía, ve videos, ve fotografías, el drama que se vive en Darién es impresionante, es impactante. Sí. El drama humano. Ajá, el drama humano. Un drama humano, sí. Sí, buenísima pregunta. En cuanto a los datos que le acabo de dar, son datos exactos. Y los datos que no tenemos exactos son cuántas personas fallecen o se pierden o son objeto de trata sin que se haya sido notificada la autoridad en el Darién. ¿Y por qué? Porque Colombia solamente notifica, cuando nos notifica, cuántos boletos de lancha vendieron. Pero no tienen una estadística, no tienen una conversación clara y directa entre Defensoría Colombia y Migración, donde te dan gráficas, diarias de cuántas personas, nacionalidad, género, de todo lo que va cruzando. No lo tienen. Cuando tú sales ahí, abordas tu lancha, tú pagas tu tiquete, eso es lo único que registra. Un tiquete, un adulto, tal. Nacionalidad puede ser, ya. Pero no registran más temas. O sea, migración no registra. Entonces tienes 7, 8, 10 bases de datos de catamaranes, de lanchas y esto. En cuanto a las pérdidas humanas, lastimosamente, muchos de los relatos que vemos son por personas que pasan. ¿Qué hacemos? Se activan las alertas, Senafrón va con Fiscalía, que está ahorita mismo en Canamembrillo, y hacen los levantamientos. Pero hay muchos lugares que son relatados como un día antes de llegar a la bandera, 2 días bajando el cerro tal, vi una persona. Entonces, a mí me tocó escuchar un relato de varias personas sobre el mismo cadáver, pero los relatos eran un poquito confusos. Luego nos enteramos a través del Senafrón que era el mismo cadáver que estaban hablando, que quedaba cerca del hito de la bandera y tampoco pudieron rescatarlo. Pero sí, esa ha sido nuestra constante lucha con lucha respetuosa con el gobierno colombiano. Ahora, defensor, hay una realidad, no únicamente es una crisis humanitaria, migratoria, que están sufriendo los hermanos venezolanos, también los hermanos haitianos, porque yo vi una cifra de ustedes que hablaba de como 100 y tantos mil venezolanos, pero unos 8.000 y tantos haitianos, un informe que ustedes rindieron, ¿no? Una cifra importante, 8.000 haitianos impacta en cualquier nación. En este año los haitianos, el fenómeno de Haití era que
habían terminado la construcción de los estadios en Brasil. Hubo un fenómeno un poquito xenofóbico en Chile, recordemos. Hubo algo también en la Argentina, y eso propició que subieran a los Estados Unidos. Recordemos que cuando hay este tipo de eventos, incluyendo cambios de gobierno, los más susceptibles son las personas inmigrantes. Pero en este caso, sin lugar a duda, lo que marca es personas provenientes de Venezuela, porque después de ahí la siguiente nacionalidad es Ecuador, pero están en 9.000. O sea, estamos hablando de un tramo de 121.000 personas entre uno y otro. O sea y después de ahí viene casi cerca Haití, Cuba, Colombia. Entonces, esta tiene otra connotación, tiene una connotación política, una connotación económica. Hay muchas personas de nacionalidad venezolana que vienen del área de Colombia, o sea, que vivían en Colombia, ya sea en condición de calle, ¿no? En la informalidad, y están buscando ese sueño americano. El cual, producto de esta decisión soberana de los Estados Unidos, creemos que sí va a desincentivar a las personas a pasar, pero no significa que no va a venir. Porque históricamente, todos los que estamos aquí y gran parte de la audiencia sabe que, a pesar que siempre Estados Unidos estaba prohibido pasar por Río Grande, y a pesar de eso, pasan miles de personas diarias por ahí arriesgando sus vidas. Oiga, señor defensor del pueblo, voy a un corte comercial, nos da unos minutos más, si a bien tiene. Claro que sí. Sí, ok, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Eduardo Leblanc, el defensor del pueblo, nos distingue, y hay que decirlo así, con su participación aquí. Sobre todo nos está ilustrando sobre un tema que es mundial. Esto no es un tema nada más de América Latina, ni mucho menos. Eso está ocurriendo en todo el mundo. Incluso hay una situación con Ucrania bastante delicada también. Pero, ¿sabe qué? Usted mencionó tangencialmente el tema de Chile. Hoy es noticia de titulares en Chile que el presidente Boric acaba de anunciar o mandó un mensaje muy duro a los extranjeros irregulares en Chile, al punto que se dice que se regularicen o se van. Es lo que ha dicho el presidente Boric. ¿Qué le parece a ese defensor? Bueno, el presidente Boric, cuando era un líder estudiantil de la sociedad, fue cuando se dio estas ciertas movimientos que originaron la salida de hermanos haitianos que vivían en Chile, y que provocó todo esta, recuerdan el año pasado que pasaron más de 132.000 personas, el 80% era de la República de Haití, y que vinieron de sur a norte. Es preocupante porque la verdad es que la migración no solo trae algunas otras cosas malas que hemos visto, trae muchas cosas buenas. De hecho, yo aquí revuelvo la mirada un poquitito en todos los que estamos en este programa, y cada uno de nosotros, nuestros padres vinieron, o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos vinieron de otro país. Entonces, no podemos clasificar a que toda la migración es mala y nos tenemos que ir, porque el mismo Boric, con todo respeto al señor presidente chileno, lo digo yo como que tengo familia en Valparaíso, en la quinta región, él no es 100% originario de Chile, él tiene familia extranjera. Entonces, no podemos clasificar o calificar al inmigrante como un ciudadano de tercera o cuarta clase. Entonces, sí es verdad que hay que regularizarse, pero tampoco con ese tipo de amenaza, sino dándole, por ejemplo, algo que no se da mucho ahora en Panamá, pero antes se daba los crisoles de raza, que fueron criticados, otra cosa, pero tenía una parte buena que ibas legalizando y haciendo a las personas que estuvieran en el sistema y comenzaran a pagar impuestos, seguro social y todo lo demás. Yo creo que se puede sacar más provecho a un país sobre eso, lo que trae la migración, que tener esas medidas un poquito vulneradoras de derechos humanos. Que queda claro que es con orden que las cosas pueden funcionar mejor, y que Claro. muchos países, el propio Estados Unidos, los propios países de Europa se han hecho grandes, precisamente la historia de Panamá. Estados Unidos, los por migrantes fueron los que hicieron los Estados Unidos, ¿no? Claro. Uno nada más va a Ellis Island y ahí te sale cómo se originó todos los Estados Unidos, la gente que vino de Inglaterra y de Europa, de todos lados, ¿no? Pero mire, con el mismo respeto que usted se dirige a la opinión dura, muy dura, del presidente Boric, él es hijo de inmigrantes. Boric no es un apellido
latinoamericano, ni mucho menos. No. Así que eso que dice es muy cierto. Hablamos de la contaminación, de la basura, señor defensor. Otra Sí. realidad de un área que ese es el pulmón de América Latina, ¿no? Del área. Sí, con Daniel. esto quiero hacer como que un disclaimer. Con esto no quiere decir que estoy en contra de la migración, pero hay que ver todo lo que pasa. Con esto quiero decir de que tenemos que ordenarla. Y esto también le pega a mis compañeros y mis colegas de Colombia y también a las autoridades de Colombia. Miren, el tapón del Darién hoy por hoy, nosotros desde el año pasado en la conferencia de partes en Glasgow hicimos una presentación de los efectos de la migración en el tapón del Darién. Fuimos allá con mi ambiente e invitamos a Colombia, invitamos a Costa Rica sobre lo que estaba ocurriendo, tratando de, o haciendo lo posible para llamar la atención de organizaciones internacionales y del mundo para que vieran cómo estaba afectando a nosotros los panameños ese patrimonio de UNESCO que es la selva del Darién. Lastimosamente, bueno, fuimos con autoridades panameñas, pero esto se desprende un poco más. El tema es más allá de nuestras capacidades como Panamá. Fuimos con la autoridad de SEO, cual no tiene jurisdicción allá metida en la selva. Hablamos con los locales y con mi ambiente, obviamente, por el tema. También hablamos con Colombia, le dijimos, miren, dejen de vender ese kit de migración que te trae unas botas que terminan tiradas en la selva, te traen una colchoneta que termina tirada en la selva. Incentivemos a las personas a decirle, oye, no traigas maletas grandes, no traigas bolsas grandes, no traigas grandes cosas, porque si no vas a dejar todo regado en el Darién. Y de hecho está pasando en estos momentos y ellos siguen comercializando. También es un mensaje duro y directo a nuestras autoridades autóctonas de los lugares de acogida, del Abuelo, de Anachucuna, de Punta Carreto, de Canamembrillo, de Bajo Chiquito, que no solo es cobrar por dormir ahí, cobrar por la piragua, cobrar por la comida, por la soda, por el agua, sino también es preocuparse en la basura y no es enterrarla nada más, es hacer autogestiones de reciclaje y esto lo hemos conversado con ellos, sin embargo no ha sido posible. Estamos hablando de miles de dólares que entran por día a estas comunidades. Entonces también hay un poco de corresponsabilidad nuestra y de nuestros pobladores de estas áreas, ¿no? Sandra. No, lo cierto es que me preocupa definitivamente lo que usted dice, porque no solo es la contaminación, sino también las escenas que hemos visto de que han ido cada vez más abriendo más trochas para poder pasar. La deforestación, Alessandra, la deforestación brutal. Se entiende el drama humano y ante la pérdida de vidas y todo lo que mencionábamos que se vive allí, hay problemas más grandes y lo entiendo, pero siento que estamos viendo la situación y que no estamos como país haciendo todo lo que pudiéramos hacer. Y yo sé que se requiere de recursos y se requiere de esfuerzo, pero sí es preocupante lo que está pasando ahí. Tal vez por la lejanía del Darién no lo estamos viendo, más allá de algunas que otras publicaciones, pero después nos vamos a lamentar y es la realidad, sí. ¿no? Basura en el río Tuquesa o en el Tuira Chucura, que ¿cuándo habíamos visto eso nosotros? Ahora, defensor, se dice que a las estadísticas hay que torturarlas para que hablen, ¿no? ¿Qué porcentaje de tiempo pasan los inmigrantes en Panamá después que cruzan la frontera? ¿La Defensoría o algún organismo ha hecho un estudio de eso? ¿Y cuántos logran quedarse del todo en Panamá? Sí, nosotros de hecho tenemos presencia en Metetí y tenemos presencia en David, sabemos y hemos dado seguimiento a casos específicos y también damos seguimiento a ambos estaciones de recepción de migrantes. Le puedo decir que entre 48, máximo 72, antes eran 5 días, 6 días, una semana. Y esto usted lo puede corroborar, es fácil de corroborar. Entran 2.000 personas al día. Si estas personas no se movilizaran casi diariamente en bus desde Darién, desde Metetí hasta los planes de Hualaca, tuviéramos fácilmente un día 9.000 personas, un grupo de 9.000. Entonces, ¿qué se ha hecho?
y ahí sí tengo que hablar del buen trabajo que está haciendo Migración y Senafrón. Han hablado con las cooperativas de transporte del Darién para que además de los buses que ellos por autogestión cobran, eso no lo transportamos en nuestros impuestos, sino que la ruta lo cobra, 7 buses salgan adicional de una forma solidaria, gratis, para los planes de Hualaca, de forma tal de que no solo los 12 buses que están saliendo, sino otras 7 más para que vayan gratis a los planes de Hualaca. Sé que en David se han estado quejando, pero miren, seamos honestos, a veces me critican por lo que voy a decir, pero la verdad es que hay que ser honesto. Las personas llegan a David y hacen su fila en esta famosa empresa de remesa. Ellos no van a sacar la plata para irse de una vez a Costa Rica. Ya me voy con estos dólares a Costa Rica. No, ellos sacan la plata, compran comida, van al restaurante. Hay algunos hasta que se hospedan una noche para descansar bien. Eso ya está bajando un poquito, pero compran en Paso Canoa, compran en David y siguen para Costa Rica. Es decir, generan riquezas dentro de David. En el peor momento de la pandemia, nuestros hermanos haitianos generaron mucha plata, mucho dinero en la frontera con el tema de remesas. Así que respondiéndole a eso, le puedo decir que entre 48 a 72 horas. Defensor, ¿Costa Rica les da paso expedito o pone trabas? Totalmente expedito. Costa Rica da paso totalmente expedito. Por ahí leí algo en Twitter y no quise contestar, pero no es correcto. Hubo un momento donde no había una buena coordinación con un nuevo jefe de policía en el área fronteriza, pero a través de llamadas de migración, de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, eso se solventó. Eso fue hace ya bastante tiempo y es expedito. El único país que a veces ponía peros era Nicaragua, pero bueno, ahí suceden otras cosas y bueno, mejor ni opino. Pero Honduras y Guatemala, que son muy esponjosas esas fronteras, también son un factor importante en esta ecuación, ¿no? Bueno, no solo esponjosas, son fronteras peligrosas. Son una de las fronteras más peligrosas. Sí, ahí matan mucha gente, muere muchísimo. Sí, muere mucha gente. En Guatemala le recuerdo que el año pasado hubo un problema en la frontera con el ejército, pero era que ahí la migración cambia. Ahí la migración es mixta, ahí la migración es de origen y no solo de tránsito. Ahí se unen nuestros hermanos de Centroamérica y ya se va multiplicando por 2 o por 3 la cantidad de personas y es un poquito más difícil. Y sé que Guatemala ha tenido sus pequeños encuentros en la frontera con el ejército guatemalteco y este número de migrantes. Oiga, señor defensor del pueblo, al tiempo que agradecemos su participación, quiero hacer una pregunta corta y le ruego una respuesta corta. Sí. Hablando, la cortedad del tiempo que ha transcurrido desde que el presidente Biden hizo el anuncio, que fue escasamente un día, y ya ustedes están haciendo algún tipo de planificación acerca del impacto que esta medida va a tener, porque tenemos que comenzar ya de una vez, ¿eh? Parece, ¿no? ¿Qué tienen planificado? Así cortito, me lo dice más o menos cuál es. Sí, no, rapidito. Ya estamos, bueno, hace 2 días se reunieron la Defensoría del Pueblo de Colombia y las nuevas autoridades de migración en Necoclí y Capurganá. El 25 y 28 probablemente yo estaré en Capurganá, en Necoclí, con las autoridades de Colombia, con OIM y con otras organizaciones internacionales viendo el posible retorno de las personas voluntariamente a Venezuela y buscar una nueva salida e informar, que es lo más importante, a las personas que no van a poder entrar como venía haciendo usualmente hasta Estados Unidos. Así que sí estamos, todas las organizaciones hemos prendido nuestras alarmas para apoyar este tema. Además tiene la responsabilidad de comenzar a aplicar medidas bien establecidas, bien organizaditas para efectos de que en alguna forma nosotros a corto plazo podamos ajustarnos a esta nueva modalidad para efectos de los migrantes venezolanos, sobre todo, ¿no? Defensores, ¿correcto? Sí, lo que no podemos es cerrar la frontera. Además que es imposible cerrar la frontera de Darién. No podemos cerrarla por temas internacionales. Sí, además es un tema humanitario, hay que verlo desde la perspectiva. La migración es un derecho humano, eso sí tenemos que decirlo. Todos nosotros venimos de producto de una migración. Hay gente que critica que es muy romántico. No, es un hecho real, eso es un drama humano
un drama humano que estamos viviendo bueno, Siria, usted recuerda el tema de Siria. Puedo mencionar una playa de países que han pasado y que están pasando por eso, Polonia con los ucranianos, ¿no? Diga. Rapidito, una pregunta de un oyente que dice que cuando se crea la Defensoría, básicamente estaba pensada para defender a los ciudadanos panameños del servicio público, de la mala gestión en los servicios públicos que prestaba el gobierno, pero que ahora casi todo el esfuerzo se ve reflejado es en temas de migrantes y demás. ¿Ha habido un cambio en ese sentido, defensor, o usted sigue dedicándole el tiempo a defendernos del maltrato de... Lo que pasa, esa es la... Bueno, la pregunta es rapidito. En la ley 797, donde fue uno de los excelentes defensores del pueblo, Antinori, dice a defender los derechos humanos de todas las personas que habitan en el territorio nacional. La ley del 97 conoció varias, es decir, a todos, incluyendo panameños y extranjeros. Y los principios de París, que son los que los rigen, la defensoría y todas las instituciones de derechos humanos, indican a todos los habitantes. Además, hay defensorías que pueden defender a los panameños, a nacionales y extranjeros. No, lo que pasa es que eso se llama sobreexposición mediática en el tema, pero nosotros estamos metidos en mujer, en niñez. La ley 285 nos ha puesto a trabajar el triple de protección integral del niño, niña y adolescente en población LGTB, en VIH, SIDA, tuberculosis, o sea, en privada libertad. Nos han puesto a trabajar mucho, pero eso se llama sobreexposición mediática en este tema. Y el tema de los jueces de paz, que me consta que usted hizo serias críticas al trabajo de los jueces de paz. Y hay una ley que todavía tenemos que pelear más, porque no estoy de acuerdo que se devuelvan a las alcaldías los jueces de paz, porque si no vamos a terminar siendo corregidores y no jueces de paz. Yo pienso que tiene que ir para gobernación. El gobernador es la máxima autoridad de la provincia, ya una sola línea, ejecutivo aquí, pero no estaría propenso a la política. Y las corregidurías son de ingrata recordación. Don Eduardo Leblanc. Totalmente. Muy agradecido de su participación. Que tenga buen día y mucho éxito en su gestión. Hasta luego. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Hay un tema que está tomando mucha vigencia, que es el Código de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos. Esto es la confiscación de bienes mal habidos o obtenidos ilícitamente, ya sean activos, propiedades, adquiridos mediante la comisión de un delito. Ese es un tema que está siendo debatido. El ministro de Seguridad está impulsándolo. Y nosotros hemos invitado a una abogada que además es la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana de Transparencia Internacional, en el capítulo de Panamá. No estoy hablando de la abogada Olga de Valdía. ¿Cómo está, Olga? Buen día, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Bienvenida, como siempre. Olga, el artículo 94 hace referencia a los bienes adquiridos mediante la práctica de actividades ilícitas, ¿ok? Salvo los bienes que son objeto que sean destinados al restablecimiento de los derechos, pero en este caso la confiscación de estos bienes para aquellas personas que los adquieren con malas prácticas o ilegalmente. ¿Cómo marcha ese proyecto de ley 625 del Código de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, Olga? Bueno, sobre la marcha del proyecto ha sido un vía crucis, ¿no? De esas cosas que pasan en la asamblea que en la práctica no se explican, pero si uno se va más allá de lo que se habla, si se lee entre líneas, lo que está sucediendo es una enorme resistencia de parte de los diputados de pasar esta ley. Porque es un proyecto que ya tiene de cierta larga data, inclusive fue en realidad el primer proyecto que se presenta fue en la administración anterior, lo presentó la diputada Ana Matilde Gómez, y en esta legislatura el proyecto se presenta el año pasado, se nombra una subcomisión, esa subcomisión hace un trabajo regular, diría yo, inclusive organiza un foro, y sobre todo déjame hacer un paréntesis aquí. En lo que debía ser el primer debate de esta ley, se discuten, pasan dos personas, dos exfiscales,
la comisión escucha media hora y decide suspender la discusión y nombrar una subcomisión. Esa subcomisión, a su vez, realiza un foro nacional con invitados de afuera. Nosotros desde la Fundación participamos como ponentes en el foro y a favor de la ley, pues quiero que quede claro desde el inicio. Y esa subcomisión presenta un informe también bastante regular, porque cuando yo leí el informe quedé sorprendida de un informe con tan poca calidad técnica. Es un informe que en realidad solo recoge algunas ideas que fueron presentadas de viva voz en el foro. Pero por darte un ejemplo, nosotros desde la Fundación Libertad Ciudadana, en capítulo de Transparencia Internacional, en conjunto con más de 12 organizaciones de sociedad civil, habíamos hecho un taller y presentamos por escrito a esa subcomisión 3 documentos importantes, fundamentales para nosotros, un comparativo de 3 leyes de América Latina que ya tienen la legislación de extinción de dominio funcionando, comparada con el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Seguridad, una aporte nuestro artículo por artículo, dando un texto alternativo al articulado en las áreas que nos parecía que la ley no estaba correctamente elaborada, y un tercer documento donde hacemos nuevamente un análisis al respecto de la ley modelo sobre estas leyes de parte de organismos internacionales. Nada de eso aparece en el informe de la subcomisión. La subcomisión es una serie de ideas recogidas de la boca de las personas, pero yo te digo que quedé muy sorprendida. Nuevamente pasa esto a la Comisión de Gobierno, comienzan la discusión, en aproximadamente 2 horas deciden mandarlo a una subcomisión, que es esta, la nueva segunda subcomisión, que en teoría tiene 10 días para producir un articulado, es decir, un texto que vaya a modificar aquel texto que presentó el Ministerio de Seguridad, pero la ley no ha pasado, o sea, este proyecto no ha pasado aún el primer debate. Pero Y son ¿dónde está la meses y meses traba? y meses. Olga, ¿dónde está la traba? ¿Qué es lo que realmente sienten ustedes? ¿Qué es lo que Mira, yo creo que la traba está en varios lugares. El primero es que el proyecto de ley en sí misma genera un rechazo, porque nosotros, te hago 2, una técnica, una histórica, una cultural. El primero es que nosotros tenemos un país desde nuestros orígenes muy permisivo con los temas económicos, y lo sabemos. Este es un país, por ejemplo, donde realmente estos temas suelen caer en la esfera de lo administrativo, nunca en la esfera, quiero decir, el manejo de bienes. Inclusive la evasión de impuestos, nunca entra al ramo de lo penal. Y aquí, en esta ley que presentó el ministro, hay una suerte de pequeña confusión técnica entre el ámbito penal y el ámbito civil en el manejo de la recuperación de bienes. Creo que también es importante que hay algunos argumentos válidos y algunos argumentos no válidos de parte de quienes la oponen. Entre los válidos, que ya nuestras leyes penales reconocen figuras como el comiso, la confiscación y otras figuras que están en el ámbito de lo penal. Lo no válido, por ejemplo, que se lo he oído a 2 abogados, se lo oí en el foro a 2 abogados que deberían, en teoría, tienen muchísimos credenciales, hablando de el derecho a la propiedad privada como si fuera un derecho fundamental ilimitado. No hay, ni siquiera las libertades fundamentales son ilimitadas, y nuestra Constitución es muy clara. Nuestra Constitución habla del derecho a la propiedad privada obtenida lícitamente. No hay tal cosa como un Estado que promueva un derecho a la propiedad privada, porque en primer lugar tú puedes pensar inclusive que el que obtuvo bienes ilícitamente nunca configuró la obtención lícita, el bien nunca fue, en realidad entró al patrimonio privado. Ese es uno de los argumentos que he escuchado más, que realmente genera mucha confusión, genera mucho miedo, genera mucha desinformación, principalmente porque no hay nada que toque más el miedo de la gente que casi nada que su dinero. Por otro lado, está el tema de la tipología de los delitos que van a entrar aquí. Y si se va a hacer de forma en la cual el otro elemento que hablan, que es el de violación del debido proceso, la propia ley genera un proceso nuevo
en el cual la persona va a tener toda una serie de instancias en las cuales puede defender y tratar de probar el origen de la licitud de los bienes. Entonces, nosotros no podemos entender, ahí nuevamente se mezcla en los argumentos en contra, he oído mezclados el tema del debido proceso a la altura constitucional con el debido proceso a la altura procesal. Es decir, tú no puedes decir que la República no puede cambiar las leyes en relación a los procesos, que nos tenemos que quedar nada más en el texto constitucional. Esos serían los argumentos que yo le puedo dar algún crédito. Los argumentos a los que no se le puede dar crédito es pensar que no vamos a tener una herramienta que a nivel internacional necesitamos para conectarnos con las demás legislaciones de los países. Panamá ya se ha comprometido en instrumentos internacionales a trabajar y generar una legislación de extinción de dominio, porque el crimen organizado hoy día también. Es transnacional. Sí. Y no solamente estamos hablando del narcotráfico, Guillermo Antonio. Resulta que lo que uno entendía como narcotráfico, hoy día esas mismas redes de mover transnacionalmente ilícitos, el crimen organizado y el narcotráfico ya no es lo que se ve en las series de narcos y en las series esas noveladas. Esta es una gente que realmente trabaja a un nivel, hasta donde entiendo y me explican los expertos, trabajan a un nivel de sofisticación impresionante. Y Olga, redes, pero me hizo casi corporativos. No, exacto. Ojo. Exacto. Yo estuve en una reunión de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, y había este experto que decía, hoy día el crimen organizado está manejado por muchachos que están en un Starbucks con un laptop y tú crees que están haciendo algo de inteligencia artificial y en realidad están moviendo activos ilícitos. Y además algo muy importante que nos ha tocado muy profundo en Panamá, esas mismas redes son las que hoy en día están traficando personas, traficando niños, promoviendo el movimiento ese transhumano de personas y están además moviendo sustancias, productos que están protegidos ecológicamente y cuya explotación e importación es ilegal. Entonces hay tres áreas: el área de la afectación a los humanos, el área de la afectación, obviamente, el tema del narcotráfico, y el área de la afectación ecológica. Y lo más importante es que si tú a esto no le quitas el oxígeno del dinero con el que funcionan, no puedes pelear contra ello. Aparte de eso están los países como nosotros que están realmente asediados por el flagelo de la corrupción. Vamos a hablar de eso al regreso. Olga, tengo un corte comercial. Vamos a hablar acerca de Muchísimas gracias. El impacto que tiene la corrupción precisamente en las actividades ilícitas de los bienes mal habidos. Viene más Exacto. Aquí en Info Análisis. Gracias. Es un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos platicando con la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, Olga Dovaldía. Olga, como abogada, uno de los hechos reales aquí que se está tratando de desviar y se quiere enfocar este proyecto del Código de Extensión de Dominio de Bienes Ilícitos es hablar del narcotráfico, pero no hablar de la corrupción. Esa es la jugada, esa es la estrategia, y me explico por qué. En Panamá hay muchas personas dentro del sector público que no tienen cómo justificar el cambio de vida que tenían pre a la llegada al cargo público y post. No hay manera que puedan justificarlo, porque hay enriquecimientos que son escandalosamente groseros. Uno. Número dos, el hecho real aquí en Panamá es que hasta ahora ha habido impunidad, mucha impunidad, y hay hasta encubrimiento, pero no únicamente en la clase política, sino que también hombres de la sociedad civil, hombres y mujeres de la sociedad civil, que se han prestado como testaferro. A mí esa palabra hasta que me da una sensación de fetidez, ¿no? Pero lo que quiero referirme, Olga, es que en Panamá no es el único país que tiene esto en marcha, porque por ejemplo Perú, México, Argentina, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia, esto está en marcha. O sea, este tipo de código de extinción de dominio está debidamente establecido. ¿Por qué esa resistencia
a eso? Es la pregunta que yo me hago. Alessandra, te iba a hacer una pregunta. Sí, es que un oyente, y aquí ya Olga sabe que los oyentes forman parte de nuestro programa, me plantea algo que me parece muy interesante. Dice que según entiende, esta ley de extinción de dominio permite que el funcionario disponga de los bienes de un acusado que no ha sido condenado. Y la pregunta es cómo podemos los ciudadanos darle ese poder a funcionarios en un país en donde la justicia es parcial y es tardía. Entonces, ¿qué me quedo yo? La pregunta que me surge es, ¿verdad que una persona antes de ser condenada ya van a disponer de sus bienes? Porque es así, si es así, me asusta un poquitito en manos de quién queda ese poder, ¿no? Un poquito bastante. Sí, bueno, déjame agarrar esto por dos partes. Primero, con el tema de la legislación internacional sobre la cual podemos mirar, especialmente porque ahí ya hay experiencias, cambios en las leyes, mejores prácticas, cosas que funcionaron y no funcionaron. Quería sugerirle a los oyentes que están en línea y que les interesa el tema, que entren al sitio web de la Fundación, que es www.libertadciudadana.org, y busquen en la barra de arriba el blog. Tenemos un blog. Si hacen clic en el blog, van a encontrar casi de primero un artículo que hemos publicado, una entrada al blog, donde hemos colgado todos estos documentos que les voy a mencionar. Entre ellos, tenemos un cuadro comparativo de la ley modelo de extinción de dominio de las Naciones Unidas, donde están las mejores prácticas, vamos a decir, la ley de Colombia, que data, que inició en el 96 y tiene una actualización del año 2002. Tiene la ley de extinción de dominio de Estados Unidos mexicanos, que es del 2019, que es más reciente, y el régimen procesal de la acción de extinción de dominio de Argentina, que también es una ley más reciente, comparadas en columnas por artículo con el proyecto de ley que tenemos nosotros hoy día, que todavía, como te digo, la subcomisión anterior hizo un pobre trabajo técnico y solamente entregó un informe de opiniones, así que en realidad al texto que presentó el Ministerio de Seguridad no se ha presentado públicamente nuevos artículos o modificaciones en blanco y negro por escrito del articulado. Olga, Ahí también van a encontrar... Olga, por razones de tiempo, y discúlpame, ¿no? Ajá. A ver, hay un factor también importante que es la imprescriptibilidad. O sea, ¿cómo se manejaría en este caso esa figura de que sean imprescriptibles este tipo de casos? A eso voy y creo que entonces puedo responder las dos preguntas, la de Alexandra y la tuya. En ese sitio web también van a encontrar lo que nosotros, con una consultora que contratamos para ello, María Soledad Porcel, que es una abogada muy conocida, que trabaja sobre temas de sociedad civil, libertades fundamentales, derecho internacional, y van a encontrar lo que nosotros encontramos objetable en la ley, porque nosotros no es que estamos encontrando el proyecto de ley que presentó el ministro como que hay que pasarlo como está. Ahí hay varios temas. Uno, el que mencionó Alexandra. En las legislaciones donde hay mejores prácticas para esto, a través de la vía civil se puede trabajar los montos, las propiedades, los bienes, los fondos que hay sospecha de que sean ilícitos, asegurar que no puedan que no puedan desaparecerlos la persona que está bajo investigación, y ponerlos bajo una administración que luego tiene un proceso para disponer de los bienes. Es decir, hay un espacio entre encontrar los bienes, asegurar que no puedan ser desaparecidos y posteriormente que haya el proceso completo de disposición. Esa disposición, además, Alexandra, en los países donde hay la jurisdicción, hay un cuerpo técnico que decide cómo, cuándo y para qué se van a usar esos fondos recuperados. Pero ahí entramos en el tema de recuperación de los fondos. Sabemos y conocemos múltiples casos en que casi factorizan, ok, y si me agarran y estoy un año, salgo y gozo de mis 10, mis 15, mis 20 millones, sin que haya recuperación para el Estado ni para los ciudadanos que dejaron de recibir servicios por esos dineros mal habidos. Número uno. Número dos, la parte de la imprescriptibilidad. Hay delitos que ya se consideran que deben ser imprescriptibles por el impacto que tienen en los derechos humanos de las personas.
Y yo creo que es más importante regresar a si la jugada de la Asamblea es sacar los delitos de corrupción y que únicamente queden cosas como el narcotráfico. Nosotros proponemos, desde la Fundación y las organizaciones que trabajamos este documento, proponemos que además se añadan delitos de lesa humanidad, como es el tráfico de personas, como es la explotación sexual de niños, que es todo esto está involucrado, pero sería cerrarnos a la realidad, no entender que hoy día todo ese crimen organizado y el narcotráfico ha penetrado los estamentos políticos de toma de decisiones. La narcopolítica. Exacto, pero es todavía algo, porque cuando le ponemos narcopolítica nos parece que nada más son el narcotráfico, pero no es nada más el narcotráfico. Hay una serie de ilícitos que capturan la voluntad de funcionarios y de estamentos completos del Estado, y hay una correlación ya probada entre la corrupción gubernamental y cómo habilita el crimen organizado. Entonces nosotros no podemos, desde nuestra posición, realmente sería un error garrafal para el país pensar que no hay un vaso comunicante entre los estamentos de seguridad, quienes persiguen el delito, quienes en teoría deben generar esa justicia que no vemos. Tú comenzaste diciendo, en este país hay una impunidad, pero hay una impunidad de hecho en muchísimas formas, sobre todo porque la administración de justicia tiene tres partes: la parte de investigación, la parte de procesamiento y la parte de resolución. En esas tres partes, la administración de justicia en Panamá la debe. Pero Olga, tengo 2 minutos, Olga, disculpa, el tiempo aquí nos está devorando. Tu opinión acerca de aquellos que combinan lo que se denomina bienes de origen lícito con bienes de origen ilícito, o sea, hacen una mezcla para tratar de enmascararlo. 1 minuto, contéstame eso, por favor. Bueno, eso allí implica además capacidades de investigación y de trazabilidad que debemos tratar, que el país tiene que enriquecer en las personas que hacen esto. Pero tenemos ejemplos en Colombia, sobre todo, donde hay casos en que se ha podido deslindar aquello que la persona pueda probar que es de origen lícito y poder separarlo de los que no son lícitos. Sin embargo, hay legislaciones de extinción de dominio que efectivamente castiga la habilitación y a los habilitadores que esconden los bienes ilícitos, productos. Los testaferros, está hablando de testaferros. Sí, testaferros, pero habilitadores, porque también tenemos aquellos que ponen los bienes a su nombre y aquellos que a través, sobre todo en Panamá, que tenemos una industria de habilitación, aquellos que promueven las vías para poder esconder los bienes. Yo creo que al final es darle herramientas a la justicia para poder, uno, detener ese flujo y dos, recuperar esos bienes para que puedan ser utilizados en bien de la sociedad. Salud, educación, etcétera, ¿no? Por supuesto. Todo, no solamente. Oiga, lamentablemente tengo que despedirme porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Valiosos aportes esta mañana y vamos a estar en contacto porque esto no puede quedar aquí. Que tengas buen día, Olga. Hasta luego, que estén muy bien. Chao a los tres, Rubén, Alexandra, hasta luego. Hasta luego, Olga, muy amable.